Ok, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahora me atrasé un poco, tuve ciertos percances técnicos, pero quiero darle la bienvenida y además quiero empezar con una pregunta. ¿Qué pasa si un amigo de ustedes se les aparece, se asoma, ya sea por teléfono personalmente, que es lo de menos, pero les dice, hay una tetera girando alrededor de la Tierra? Hay una tetera girando alrededor de la Tierra, pero es tan pequeña que ningún telescopio le puede venir, Hubble le puede detectar si es que es una tetera o no, pero está girando alrededor de la Tierra. Bueno, empezando con este antecedente, el tema de ahora, el mensaje, se ha titulado ¿Ser o no ser cristiano? Y primero quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, protege este mensaje, Señor, protege el lugar en el cual estamos. Haz que fluya tu sabiduría, tu conocimiento, Señor, a través mío y que llegue al corazón de los que están viendo, bendito Dios, este video. Bendícelos y te doy gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ok, quise empezar con este pequeño antecedente porque no es mío esto. Se llama justamente la tetera de Russell. Esto es de un filósofo matemático, físico británico del año de 1952 propuso esto. Ahora, obviamente era ateo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque adicionalmente también decía que si es que antiguos documentos indicaran sobre la existencia de la tetera, o inclusive si indicara sobre la existencia de la tetera el domingo, por ejemplo, o bien en los colegios a los niños, parecería absurdo que alguien pudiera decir eso no es verdad, no es cierto, quedaría de loco. Por ende, lo que propone este matemático Russell es que no es suficiente con que uno diga o corrobore en el sentido de que yo creo en Dios, porque eso no es suficiente para probar la existencia de Dios. Esto decía justamente este filósofo, este matemático. Pero obviamente que esto era una fantasía, pero es interesante el juego que se está dando en cuanto, por ejemplo, a quién le corresponde probar que Dios existe, al que está negando o al que está afirmando. Y otros autores, por ejemplo, Plantinga, el cual señala que bueno, de hecho es una falacia, pero es muy fácil comprobar que la tetera no está girando alrededor de la Tierra, porque habrían revistas, documentos, noticieros o cualquier otro documento que indique que se lanzó la tetera al espacio, o sea, no es como el auto de Tesla, ¿sí? Sino que es una tetera, y por eso, solamente por esos antecedentes se podría negar su existencia. Pero claro, lo interesante de este concepto es que ¿a quién le corresponde probar la existencia de Dios? Y así puede justamente presentarse un amigo en nuestra vida y decir, bueno, yo no creo en Dios. Y incluso nos puede decir, claro, es que tú crees en Dios, ¿por qué? Porque tienes el gen de Dios. El gen de Dios. Claro, bueno, y esto no es una invención, es justamente un genetista que descubrió que había un gen específico llamado BMAT2. ¿Sí? Y la característica de este gen que predispone a los humanos hacia las experiencias místicas o espirituales. O sea, predispone al ser humano a ocasionar o generar una emoción para estas experiencias místicas y espirituales. Inclusive, se refiere también este gen a la presencia de Dios o otros dioses, ¿sí? A sentir la presencia del Señor, o sea, crear una emoción, un impulso justamente de creer posiblemente que estás delante de la presencia de Dios o otra deidad. Es impresionante este gen, pero adicionalmente también este amigo nuestro que se nos presenta también puede decir, bueno, claro, tú crees en Dios, ¿por qué? Porque tu familia es cristiana, ¿sí? Es una conducta ya adquirida, aprendida, ¿sí? Porque claro, si yo nazco en una familia cristiana donde todos van a la iglesia, leen la palabra, qué sé yo, tienen amistades con otros hermanos de la misma línea, claro, obviamente uno también se va a hacer cristiano. Y querámoslo o no, difícilmente nosotros podamos tomar una decisión contraria. Ahora, también nos puede decir, claro, te obligaste a aceptar al Señor. O sea, no fue algo voluntario. ¿Por qué? Porque tal vez en el círculo en que te movías o tus padres había mucha presión, mucho, qué sé yo, mucho problema que, por tu falta de definición y dijiste, sí, ya, yo creo en Dios, no hay problema. ¿Sí? Ahora, pueden presentarse estos cuestionamientos, ¿no? Pero ahora empecemos en materia, para poder contestar a este amigo que nos dijo sobre la tetera alrededor de la Tierra. En muchas ocasiones, bueno, para poder hablar del Señor a alguien hay que esperar su momento.
No todos están en el momento preciso cuando nosotros le hablamos de su palabra. Y necesariamente existe un momento en el cual uno va a sentir un vacío en su corazón. Uno va a tener una necesidad que debe ser satisfecha. Pero esa necesidad nunca va a ser satisfecha desde el punto de vista de las cosas materiales, sino que es algo espiritual. Algo que nosotros tal vez no podamos controlar. Tal vez en este momento este amigo nuestro no se ha dado cuenta, pero va a llegar un momento en que se va a cuestionar y puede sentir ese vacío en su corazón que no puede ser llenado, como les digo, con las cosas que le da el mundo. Ahora, ¿de dónde saco esto? Antecedente 1, en Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que somos imagen y semejanza de Dios. Sí, somos una fotocopia tal vez mal sacada o un poco oscura, ¿sí?, del original que es Dios, pero tenemos semejanza en el sentido de que tenemos ciertas características de Dios en nosotros, porque Él los creó a imagen y semejanza. Por ejemplo, en cuanto a la voluntad, en cuanto a la decisión, en cuanto a la elección, en cuanto a las emociones, en cuanto a la mente, etc. ¿Sí? Hay una serie de características que nosotros también tenemos, inclusive cuando estamos creando este video, cuando creamos un poema, escribimos un poema, creamos una canción, estamos justamente utilizando esa semejanza de Dios, ese Dios creador, ¿sí? Y adicionalmente estamos tomando una decisión. Por ende, tenemos ciertas características impresas en nosotros por ser imagen y semejanza de Él, las cuales jamás van a ser borradas. Siempre van a estar ahí. Y parte de esa necesidad que debe ser satisfecha es justamente esta necesidad de que somos semejanza de Dios. Por ende, no puede ser cubierta esta necesidad por cosas materiales, sino que tiene su origen en esta relación directa que tenemos con Dios en relación a la creación. Nos parecemos a Dios y por ende tenemos que actuar parecidos a Dios. Y eso siempre va a nacer de nosotros. Ahora, ¿cómo nace de nosotros? ¿Cómo es eso? Según Romanos 2, 14 al 16, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Sí, me parece increíble este versículo. Primero, ¿por qué? Porque habla del instinto. Sí, hay un instinto natural, el instinto natural, por ejemplo, de tener placeres físicos, ¿sí? Pero aquí hay otro tipo de instinto que podríamos decir que es un instinto espiritual. Es como lo que describe el versículo, es como justamente lo que a veces sale en dibujos animados donde tenemos dos personajes sobre nuestro hombro, uno dice lo correcto y el otro dice lo incorrecto. Y es justamente lo que está diciendo el versículo. ¿Y de dónde viene este instinto? Justamente de nuestra imagen y semejanza de Dios. Siempre vamos a tener una voz que nos va a decir qué es lo correcto, pero como somos imagen y semejanza de Dios, como tenemos esa facultad de elección y decisión, nosotros decidimos qué voz escuchar. Para aclarar más este asunto, ¿qué se entiende por instinto? El diccionario común y corriente que dice es el impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Es algo que nace, que no se piensa, solo brota, ¿sí? ¿Y qué mejor explicación de que este instinto viene de esta naturaleza que nosotros tenemos, de este código de barras, por así decirlo, que nosotros como producto, ¿sí?, tenemos todos un número de serie, ¿no? Guardando las proporciones de lo que yo estoy diciendo, pero tenemos eso grabado, ¿en dónde? En el corazón, o sea, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos. Siempre va a brotar eso. Por mucho que nosotros nos neguemos que Dios no existe o pruébame que existe, Él fue creado del barro, igual que nosotros los cristianos, a su imagen y semejanza. Por mucho que quieran rechazar eso, así es. No hay forma de poder borrar eso de sus vidas. Ahora, pero claro, creo en el Señor entonces, pero a veces no cumple.
no está bien, a veces tiene actitudes que no comprendo. ¿Sí? Por ejemplo, y esto no solamente es un cuestionamiento que nos podemos dar ahora en la actualidad, por ejemplo, el caso de Gedeón. Está ubicado en Jueces 6, 12 y 13, que les leo. Dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó a manos de los madianitas? Justificable tal vez no, la reacción de Gedeón, porque no pasaba nada. E inclusive venía este pueblo de los madianitas a invadir todos los cultivos, las casas, incluso se llevaban todo lo que consideraban de valor y dejaban todo desolado, ¿sí? Pero claro, el punto de vista de Gedeón, que decía, bueno, ¿y dónde está Dios entonces? Tú dices que eres el ángel del Señor, pero ¿y Dios dónde está? No está, porque nos están invadiendo y se llevan todo, estamos sufriendo, estamos viviendo en miseria. Claro, desde el punto de vista de Gedeón, es cierto, ¿no? Y les recuerdo, esto también lo revisamos en el mensaje de El Poder del Significado, y les dejo el link para que lo revisen. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con Gedeón? Está viendo sobre, o del punto de vista de su propia perspectiva, de lo que él está viviendo en el presente. Ahora, eso también nos sucede a nosotros, porque no tenemos la facultad de ver de otra forma. Es lo que a nosotros nos está sucediendo. Es lo mismo que le pasó a Gedeón. Por ende, no es nada nuevo esto. Pero Gedeón no ve la perspectiva completa. ¿Por qué se lo digo? Porque en el libro de Jueces 6.1, ¿qué dice? Gedeón, juez de Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Por ende, lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel tenía un motivo, tenía una razón que desconocía a Gedeón. Por ende, no es que yo humanamente esté justificando entonces la mano del Señor sobre el pueblo, tal vez tenía toda su razón, porque Él puede ver todo lo que está oculto inclusive. Por ende, Él sancionó porque no hizo su voluntad, y con todo derecho les sancionó, pero durante 7 años. Pero eso no vio Gedeón. Igual, las cosas que nos suceden en nosotros no las vemos del punto de vista de Dios, solamente del punto de vista de Gedeón, por llamarlo de alguna forma. Pero aquí me acuerdo de una frase que me pareció interesante con beneficio de inventario, de lo que dijo Marie Curie. Ella fue la única persona hasta el momento que ha ganado 2 premios Nobel en diferentes rubros. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. ¿Sí? De entender más. El entendimiento, si lo vemos desde el punto de vista de las ciencias, ¿sí? Hay cosas que todavía no se explican y que constan en la Biblia, pero tenemos que ir más allá de esta frase. Tenemos que tener, sí, un entendimiento de lo que está sucediendo. Gedeón debería haber tenido un entendimiento, ¿sí? Pidió pruebas no solamente en este versículo, sino que también pidió varias pruebas más, y el Señor comprobó a través de una prueba que él era, y Gedeón quedó tranquilo. Pero ¿qué sucede con nuestro amigo? ¿Sí? Nuestro amigo también, el que dice que la tetera gira alrededor de la tierra, claro, puede decir, pero claro, yo tengo una vida feliz, tengo una vida que no tengo problemas, no tengo necesidades, tengo mi nivel bien ubicado, me reconocen por lo que yo he hecho, tengo, qué sé yo, tengo amistades, tengo dinero, posesiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo, ¿por qué voy a buscar un Dios que no puedo ver, que no puedo tocar, y un Dios inclusive, ¿no? Que trata mal a su pueblo? ¿Sí? Ahora, a este respecto, ¿qué dice Oseas? Oseas 6, 1 al 3. Venga, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco Él nos restaurará, para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Claro, este personaje que está en el libro de Oseas dice, claro, nos castigaron, fuimos heridos, pero Él nos va a sanar. ¿Sí? Él nos va a sanar, pero esforcémonos, no un verbo simple en el sentido de que conozcámosle,
No, dice con una fuerza, con una acción, de que tenemos que buscarle, pero no con una duda o que tal vez él o no responderá. No, él tiene la convicción y la certeza que va a responder. ¿Por qué? Porque como que amanece y como que la lluvia cae, él va a responder con esa convicción y esa certeza, la cual tenemos nosotros. Pero claro, pero nuestro amigo no lo tiene, porque no necesita conocer a un Dios, según él, porque él se basta a sí mismo. Él todo lo que necesita lo consigue con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, con su propio trabajo de su frente. Pero entonces él no puede decir, claro, no lo necesito. Además que ese Dios con el cual tú crees es un Dios que no es, que permite muchas cosas. Deja que la gente enferma y muera, deja que haya cataclismos, que haya accidentes, que haya asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un Dios que yo no veo desde el punto de vista, ¿sí?, que sea humano, posiblemente que sea bondadoso con ustedes. Nuestro amigo puede decir eso. Puede ser, sí, porque inclusive, según el filósofo griego Epicuro, ¿qué decía? Él decía, Dios quiso eliminar el mal y no pudo. Dios quiso eliminar el mal, o sea, es un Dios infinitamente poderoso. En este caso, no es omnipotente porque quiso eliminar el mal, por ende no tiene un poder absoluto, no es omnipotente y no pudo, pero sí tenía la intención de hacerlo, era bondadoso. O a su vez dijo, Dios pudo eliminar el mal y no quiso. Por ende, pudo eliminar el mal y no quiso. Por ende, es un Dios omnipotente, pero malvado. O a su vez, Dios ni pudo ni quiso. Ni pudo ni quiso, un Dios malvado y débil. Ahora, la otra opción es que el Dios sí pudo y quiso, pero no viene el caso porque estamos hablando de un Dios en el cual causa sufrimiento. Por ende, si quiso y pudo, dejó de haber sufrimiento, por ende no se estaría aplicando. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que este amigo puede decir, claro, ese Dios bondadoso que ustedes tienen, que ustedes dicen tener, no es bondadoso, es malvado, incluso no tiene un poder absoluto sobre las cosas, porque podemos ver lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sí? Las cosas no se solucionan, incluso mucha gente está sufriendo, pero claro, le podemos decir, bueno, tú me estás diciendo qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, incluso según solamente la antropología. La antropología, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando los valores espirituales, ya claro cuáles son atacados, disminuidos por la civilización contemporánea y moderna, ¿qué sucede? El ser humano pierde sentido a la vida, las organizaciones sociales se destruyen e incluso el ser humano cae en una decadencia moral. Y eso podemos verlo en la civilización de actual, ahora. ¿Sí? Podemos ver las noticias, podemos ver los periódicos, todo lo que está sucediendo. Inclusive desde el punto de vista de la familia, que es justamente la institución más atacada justamente por este mundo, porque Dios creó al hombre y mujer para que sean un solo cuerpo. Hombre y mujer son totalmente diferentes, pero ¿qué hizo Dios? Creó la unidad en la diferencia y a su vez le dio una facultad para fructificar y multiplicados. En cambio, el mundo, ¿qué vende? Vende una unidad en la igualdad y sin la facultad de poder multiplicarse. Ahora, lo interesante de todo esto es que todo lo que el mundo ofrece parte de una base o de una contradicción de lo que Dios dispone. No es que se esté inventando algo nuevo. Es lo que Dios dispone y que es tergiversado justamente por el mundo. O sea, no es, ni siquiera es original. Ahora, ¿qué son los valores espirituales? Bueno, es la fe, la esperanza, la armonía, la verdad. Pero hay una definición que se las voy a leer para que quede más clara, que es la siguiente. Son aquellos principios que mediante su práctica permite a los seres humanos tener una relación con Dios o con otras deidades. En un sentido más específico, estos valores posibilitan a cada individuo mantener una relación Dios-hombre, alimentada a partir de la creencia de que cada individuo en cuanto a su creación y sus prácticas. Los valores espirituales van desarrollando al hombre a lo largo de su vida y le brindan un valor interior que puede generar o influir en los valores morales, dado que esto significa las buenas costumbres y la moralidad de una cultura. Por ende, si yo no practico la fe, la esperanza, la armonía, la caridad,
estoy siendo atacado, por así decirlo, por este mundo contemporáneo. ¿Y qué va a provocar en mí? Justamente estos arrebatos en cuanto a que pierdo el sentido de la vida, suicidios. A gente joven que ya perdió sentido de la vida, siente un vacío que no lo puede llenar y no sabe cómo y prefiere terminar sus días de forma abrupta, creyendo que eso le va a dar paz. El caso de las rupturas de las organizaciones sociales, la destrucción, bueno, y la decadencia moral que es galopante. Pero aquí, ¿qué sucede en Primera de Juan 2:15 al 17 para aclarar el asunto? Claro, antes de leer el versículo, volviendo a nuestro amigo decía que él no necesita un Dios que no ve, que no cree, que no siente, ¿sí? Incluso un Dios malvado según él, que no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque él se vale a sí mismo. Él tiene todo lo que quiere, él tiene todo lo que necesita, tiene un buen trabajo, un buen sueldo, un buen auto, una buena casa, ¿sí? Lo que desea busca y consigue, o sea, no es autosuficiente. A este respecto, 1 Juan 2:15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, por cuanto aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. O sea, este versículo ya está diciendo inclusive casi 2000 años de anticipación, porque fue escrito entre el 85 y el 95 después de Cristo. Ya está diciendo lo que nuestro amigo nos está recalcando en este momento. ¿Qué ofrece este mundo? Placeres físicos, justamente un intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable, orgullo, ¿sí? Logros y posesiones, que es justamente lo que siempre el mundo nos va a dar. Ahora, pero ¿qué nos puede decir ahora nuestro amigo? Pero si el mal lo creó Dios, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, el mundo aquí, ¿por qué me habla del mundo? El mundo lo creó Dios, por ende el mal que viene del mundo es de Dios. A ver, vamos parte por parte. Vamos a Ezequiel 28, 14 al 16. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Ahora, aquí está hablando Ezequiel, es del libro de Ezequiel. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, él empezó justamente hablando del rey de Tiro. ¿Sí? Bueno, la ciudad de Tiro era tenía mucho dinero, incluso vivía mucho de la explotación de sus vecinos, los comerciantes eran inescrupulosos, había idolatría, había aberraciones sexuales, etcétera, etcétera. E inclusive el mismo profeta Ezequiel le llamó la atención al rey de Tiro. Y aquí lo está equiparando, después de los versículos siguientes, a Satanás. Lo está equiparando a Satanás. ¿Y qué dice? Continúa la lectura, dice en el 12 y 13. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eres el modelo perfecto, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe, verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. ¿Sí? Imagínense, incluso era tal vez el más sabio y el más bello de todos los ángeles del cielo. Pero todos sabemos lo que le pasó a Satanás. Pero aquí hay un pequeño comentario que les quiero hacer resaltar. El versículo dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Esto no estoy parafraseándolo, porque si él estaba en el jardín de Dios, ¿sí? Desde un comienzo, me imagino que en el mismo caso del rey de Tiro, él se creyó que tenía todo el poder o bien venía todo de sus fuerzas para lograr lo que él tenía. Todo lo que había logrado era gracias a él, desconociendo absolutamente la mano de Dios en su vida. Lo mismo le pasó a Satanás. Claro, yo vivo en el jardín de Dios. Aquí estoy yo solo tal vez, vivo, me muevo, no tengo ningún problema.
y soy el más bello de todos los ángeles, tengo buenos cargos, qué sé yo, pero de la noche a la mañana Dios, dentro de su infinito amor, creó a Adán y a Eva, ¿y dónde los puso? En el jardín del Edén. Tal vez Satanás dijo, a ver, momentito, este jardín es mío, ¿por qué están poniendo gente? A mí no me han pedido permiso, sí que se me largan. Bueno, se convirtió en serpiente, el asunto de la manzana, y ya sabemos todo lo que pasó. Estoy parafraseando, insisto. Pero, ¿qué sucedió aquí? Tal vez por Satanás se creyó amo y señor de un jardín que no le pertenecía. Tal vez estaba solo y creyó que eso era por lo bello que él era, y de ahí salió el orgullo y la arrogancia de su parte, y todos sabemos cómo terminó. ¿Y cómo terminó el rey de Tiro? De la misma forma. Justamente la ciudad de Tiro fue destruida primero por Nabucodonosor y después justamente por la tropa de Alejandro Magno. Tuvo justamente su final, ¿sí? Porque se creyó que él tenía el poder y la autoridad sobre las cosas dadas por Dios. Y él se puso el título, yo lo hice, no le dio la gloria y honra al Señor. Pero ya me estoy cansando, pues, tal vez de nuestro amigo, sí, ya la estamos saturando con tanta información y tal vez nos pueda decir, sí, pero yo creo que va a llegar un momento en el cual no tengamos dudas de la existencia de Dios. Sí, bueno, Gedeón siguió teniendo dudas y el Señor le siguió probando que sí existía y que era Él. Pero tal vez llegue un momento en el cual ya no pidamos pruebas. ¿Sí? Y le doy como una pista, 1 Corintios 2, 12 al 15. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Las decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no puede entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Qué me está diciendo este versículo? O sea, va a llegar un momento en el cual nosotros tal vez no pidamos más pruebas o evidencias de que Dios exista. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ser seres espirituales. Va a llegar un momento en el cual tal vez no nos interese ya preguntar. O bien si nos interesa, vamos a tener la sabiduría, no del mundo por parte de la ciencia, sino que la sabiduría de Dios, tal vez esa perspectiva con la cual Él ve, y Él nos va a decir, ¿sabes qué? Esto no es así. Nos puede dar paz en nuestro corazón, nos puede dar sabiduría para entender lo que está sucediendo, discernimiento para saber lo que está sucediendo, pero es a través del Espíritu Santo que va a morar en nosotros como templo de Dios. Porque si es que nosotros seguimos tratando de buscar por qué existen catástrofes, por qué existen enfermedades, por qué existen pandemias, por qué existe esto y esto otro, si desde el punto de vista humano tal vez nos vamos a encontrar un montón de explicaciones, pero tal vez las explicaciones van a terminar negando la existencia de Dios, o bien que existe, pero es un Dios totalmente sin ningún tipo de moral, un Dios totalmente desamorado, con un concepto de desamor que no comprendemos. Pero no es así, porque lo estamos viendo desde el punto de vista humano. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, tal vez veamos desde su perspectiva lo que está sucediendo. O bien el Espíritu Santo a través de su sabiduría nos puede dar a nosotros y comprender lo que está sucediendo. Podemos llegar a la explicación que ¿por qué está sucediendo un terremoto? Bueno, es un problema en las capas tectónicas y bueno, no sabemos por qué pasa, pero el Señor lo debe haber evitado. Sí, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista presente, no desde el punto de vista del macro, no sabemos, solamente Dios lo sabe. Tal vez en algún momento sepamos, tal vez cuando estemos en su presencia, le podamos preguntar, no lo sé, cuando estemos en el tribunal de Jesucristo, ¿sabes, Señor? Perdona que te interrumpa, pero ¿tú sabes por qué pasó esto? Tal vez Él no responda, no sé. Pero inclusive tal vez tengamos tanta paz en nuestros corazones que no nos va a importar, porque sabemos que el Señor nos ama, que siempre va a estar con nosotros. Ahora, pero según Judas 18:19 dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Sí, bueno, claro, una cosa es que son imagen y semejanza, pero nuestras decisiones nos llevan al pecado, por ende vivimos en el mundo. Del momento en que aceptamos al Señor en nuestra vida, ahí el Señor empieza a tomar el control y ahí el Espíritu Santo justamente ingresa a su templo. Ahora, todos empezamos así. ¿Cómo? Con una decisión, demostrando que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál decisión?
aceptando a Dios en nuestras vidas, reconociendo lo que Él es. ¿Sí? Y para los que están viendo esto, tal vez tienen esa necesidad, tal vez, o ese vacío que no saben cómo ser satisfechos, o bien todavía no les llega, pero les dejo la inquietud. Todo comienza, su salvación comienza, su perdón comienza con una oración en la cual uno le acepta al Señor. Esto no es invención mía, y le leo donde consta. Esto está justamente en Romanos 10, 9 al 13, que dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo también empecé con una simple oración, pero no le digo que la noche a la mañana ya le conocí al Señor. Fue un proceso. Como le dije en un comienzo, empezó con una curiosidad. Bueno, en la universidad recién me di cuenta que Jesucristo había existido. Luego que empecé a leer la Biblia, sí, me quedaba dormido. Y bueno, después ya ingresé, tomé la decisión y ingresé a una iglesia ya en forma más continua. Ingresé a una academia de formación de líderes. Aprendí de la palabra, me enseñaron de la palabra, la empecé a masticar, la empecé a asimilar. Y posteriormente, bueno, fui a encuentros de varones, me llamaban incluso para encuentros de varones, y ahí recién pude empezar a tener una relación. No quiero utilizar el término material, pero soy una relación face to face con Dios, porque ahí es donde, no solamente ahí, no, pero tal vez llegó el momento, llegó esa hora que algunos no tienen y que yo tuve en ese momento, en el cual el Señor te empieza a usar. Y no se olviden justamente del tema. ¿Y ahora qué hago? En el cual menciono justamente eso y le dejo el link. Y ahí es donde justamente el Señor empieza a orar en uno y empieza a manifestarse. Pero no es importante la manifestación, lo importante es cómo se va alimentando nuestra fe cuando Dios nos utiliza. Porque ahí yo no necesito que me den una foto de Dios, no, yo ya lo siento en mi corazón, ya está grabado porque ya vi cómo Él obra, cómo Él es. Y de la misma forma como Job, por ejemplo, que en un tiempo él solamente le veía, ¿no? Sí, era de oídas, sí, era de oídas en un comienzo, pero después de toda la experiencia que tuvo, que algunos consideran que fue injusta, fue innecesaria, fue un poco bondadosa, pero gracias a esa experiencia Job pudo decir que ahora te puedo ver. Cambió su relación con Dios. Ahora, en 1 Juan 4, 7 y 8 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Lo que estábamos diciendo, amor es... Si Dios es amor, nosotros también tenemos ese concepto en nuestro corazón. Imagen y semejanza. Por ende, en la medida que nosotros amamos a nuestro prójimo, o bien cambiamos el concepto de amor que nosotros tenemos de placer físico a un conocimiento de amor, a un concepto de amor de solo conocimiento, vamos a empezar a ver las cosas de diferente forma y le vamos a empezar a conocer a Dios. Y con esto termino. Hay una palabra, una frase que un tío político siempre decía, ¿no?, que me parece muy interesante para este tema. Es: no vaya a ser que cuando te mueras y estés en la presencia de San Pedro, no te pregunte por qué no me escuchaste. Les dejo la inquietud y espero que les haya gustado este tema. Quiero terminar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Te lo entrego, bendito Dios, a todas las personas que están escuchando, que se haga carne en sus corazones, Padre Celestial, y que sea única y exclusivamente para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y no se olviden. Comenten este mensaje, si les gustó o no les gustó, y que Dios les bendiga. Gracias.